Ahora sí, ahora estamos grabando. Ya. Como les comentaba, en la clase pasada habíamos quedado en la definición de la secuencia de cálculo para resolver este ejemplo. Y así, si no se acuerdan mucho, a la clase pasada revisamos este ejemplo que es un ejemplo, es un ejemplo de la guía de optimización. Y yo lo modifiqué un poco porque básicamente me interesó solamente la parte de la simulación. Y para eso entonces, la otra modificación que hice es que íbamos a usar la metodología, la aproximación de modelo de NCSTR en serie para definir a un PFR. Ya en este caso era un proceso, yo les comentaba que entra una materia prima A que se mezcla con una corriente de reciclo para producir una reacción, en este caso de descomposición de A en B, ya, que era una reacción de equilibrio, que está aquí, esta reacción de equilibrio que ustedes ven acá. Sabíamos las cinéticas, las constantes cinéticas, conocíamos información de los parámetros de la reacción, y básicamente después del reactor pasaba por un separador flash que operaba en este caso a 2 atmósferas, y aquí hay una pequeña modificación que estuve revisando porque esta temperatura no considera todos los rangos de operación que vamos a probar, así que hay que ponerle 400 Kelvin porque si no va a haber puntos simulados que no van a tener sentido físico. Y del separador flash la idea entonces es purificar el compuesto B, que es el compuesto producto de la reacción, o sea que esperemos que esto debiese salir más concentrado en B, y lo que no se purifica, que tiene A y parte del compuesto B, la idea es reciclarlo con la idea de recuperar la materia prima A, para disminuir los costos asociados a la operación, pero igual necesitamos tener una purga, puesto que al ser esta una reacción de equilibrio, si es que concentramos mucho en B, o sea, si es que devolvemos mucho B, podría pasar que la reacción podría desplazarse hacia los reactantes. ¿Ya? Entonces, básicamente se supone que debiésemos observar un trade-off, ¿ya? Un compromiso. ¿Ya? Entonces, hicimos el análisis de grados de libertad partiendo por plantear el modelo, y en el modelo habíamos llegado a una conclusión, y que era fundamentalmente que este modelo podía ser simulado, o sea, los grados de libertad eran cero, siempre y cuando nosotros y nosotras definiéramos que las variables de decisión correspondían a justamente las condiciones que requiero identificar del proceso, es decir, el volumen del reactor y la fracción de reciclo. Y aparte, bueno, teníamos que especificar, por supuesto, variables de entrada y de especificaciones de los equipos, que en este caso eran dadas, en este caso eran los flujos de entrada por la corriente 1, que era F1, y las composiciones de 1, aquí no es un CA1, sino que es un CB1. Necesitábamos conocer las composiciones de la corriente 1, necesitábamos conocer cómo operaba el separador flash y cuál era su temperatura. Y con esa información, más los parámetros de los sistemas, podíamos cerrar los grados de libertad. Entonces, una vez que definimos eso, dijimos, ok, ahora los grados de libertad son cero, y entonces si vamos a utilizar el método secuencial, teníamos que definir una metodología de simulación, y habíamos definido que para grados de libertad cero, la secuencia de cálculo que nos íbamos a dar implicaba que teníamos que proponer una corriente de teorización. Ya la clase pasada, que la pueden revisar con más detalle, habíamos mostrado que cualquier corriente que está dentro del loop, dentro de este reciclo, puede ser corriente de teorización, puesto que rompe el reciclo. También les mostré cómo se iban identificando las corrientes que participan en los reciclos mediante un seguimiento de cómo va moviéndose la información en este diagrama de proceso. Y a partir de eso dijimos, ya, pues, como tenemos que romper el reciclo, entonces tenemos que decidir una de las corrientes que pertenece al reciclo para romperlo, y yo les comentaba que se sugiere que sea en el reciclo mismo, en la corriente de reciclo, en la corriente de recirculación, puesto que esa es aquella que tiene un iterador inicial más fácil de dar, que es cero, ya que este cero que está acá, porque físicamente pero es posible tener un proceso sin reciclo, que sería cero. ¿Ya? Pero es distinto si es que nos definimos que la corriente de teorización es la F2, porque sería más complejo darse las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, ahora lo que viene, y la secuencia de cálculo que habíamos definido entonces era la que aparece acá abajo, que decía
dado un iterador inicial para el F7, F7 o 0, por ejemplo, la idea era resolver de manera secuencial el mixer porque se conocía F1, luego el reactor porque se iba a conocer F2 y las características del reactor, luego el flash porque se iba a conocer F3 y las características del flash, luego el separador porque se iba a conocer F5 y en este caso la fracción de reciclo, y a partir de eso íbamos a obtener el GF7, ya que era el valor del reciclo que obtendríamos, y ese valor de reciclo lo íbamos a hacer la comparación para ver si es que se parecía mucho al que nos habíamos dado, y si es que no se parecía, entonces había que reemplazarlo y siguiendo el procedimiento de punto fijo. Ya. Entonces, en síntesis, grados de libertad 0, secuencia de cálculo MRFS, mixer, reactor, flash y splitter. ¿Ya? Con esto debiésemos pasar ahora a la etapa de implementación en MATLAB. ¿Ya? Y en la implementación en MATLAB, finalmente, ¿qué cosas tenemos que recordar siempre? Que si es que utilizamos este método secuencial para la resolución de diagramas de proceso, sería bueno partir, por ejemplo, aparte de definir las variables que se conocen, sería bueno partir pensando o identificando cómo vamos a resolver cada unidad por separado. ¿Ya? Porque eso básicamente nos va a ayudar a avanzar en todo esto. ¿Ya? Porque, como les decía, si una unidad no se resuelve, el flowchart no se va a resolver. ¿Ya? Entonces, al respecto, algunos comentarios que son interesantes. ¿Ya? Entendiendo que el mixer se va a resolver para un valor de F7 dado, ya que va a ser un iterado, y para el valor de F1, que es conocido, el modelo del mixer, que se los voy a mostrar en este mismo PDF que ustedes tienen, que me voy a devolver un momento. El modelo del mixer, ya que ustedes ven en pantalla, asume que cuando lo resolvamos vamos a conocer todo lo que tiene que ver con F1, porque eso es una condición del problema. Y también vamos a asumir que conocemos las características del flujo de reciclo, porque es una variable teorizada. O sea, toda esta información está dado y es la que voy a teorizar. Y en este caso, dado porque es una especificación. Entonces, este problema tiene como incógnitas lo que está a la izquierda, o sea, el flujo 2 y las concentraciones de A y B. ¿Ya? Entonces, básicamente ustedes observan que este problema conocido, lo que aparece en magenta y en amarillo, su resolución es trivial, porque si conozco el F1 y el F7, calculo el F2, y conocido el F2 puedo calcular las concentraciones correspondientes porque conozco las de entrada. Entonces, podemos decir que este sistema, este proceso, esta unidad, no va a requerir, un método numérico. Vamos a poner acá no Newton. ¿Por qué no Newton? Porque básicamente es despejable, directamente despejable. ¿Se puede resolver con Newton? Sí. Pero como les comentaba en la clase pasada, ¿cómo sería equivalente a matar a una mosca con un rifle? No tiene sentido. Una escopeta, así. No tiene ningún sentido. Es mucho mejor plantear un procedimiento de simulación basado en el despeje algebraico, que es trivial. Entonces, podríamos decir al momento de plantear nuestra secuencia de cálculo que unidad a unidad, por ejemplo, perdonen, unidad a unidad, por ejemplo, ahí. Entonces, página después, si lo planteáramos ahora unidad a unidad, como cuál va a ser la estrategia que vamos a usar, vamos a decir que el mixer va a ser un despeje. ¿Ya? Porque, como les comentaba, no es complejo hacer este despeje. ¿Ya? Siguiendo en la secuencia, el siguiente equipo sería el reactor, y fíjense que en el reactor también aparece algo que es súper bueno, ¿ya? Y que es que fundamentalmente cada uno de los CSTR que se van a resolver obedece a un sistema de ecuaciones que tiene unos supuestos que nos van a ayudar mucho, ¿ya? Y que evitan no linealidades, de hecho, ¿ya? El supuesto es que la densidad es constante, ¿ya? Y al ser la densidad constante, el flujo másico, ya F2 por ejemplo másico, que ingresa, que por supuesto que es igual al flujo 3 másico que sale, porque la masa se conserva siempre, F3 másico, al ser la densidad constante, implica esto que el F3 es igual al F2. Por lo tanto, cuando yo resuelva el mixer, que es lo que viene desde la unidad anterior, el F2 va a ser conocido. El flujo 2 volumétrico va a ser conocido. Vamos a ponerlo ahí con amarillo, conocido. Entonces, como se conoce el flujo 2, y se conocen las composiciones a la entrada, cuando yo resuelva el mixer, que se supone que va en esa secuencia,
Entonces, en los modelos, ¿ya? Primero el F2 va a ser una variable conocida. F2 entonces para los efectos del sistema de ecuaciones es un valor conocido, una constante, ¿ya? Y no pertenece entonces al sistema de ecuaciones, y si observan las variables que sí pertenecen al sistema de ecuaciones, en verde por ejemplo, serían las composiciones de las concentraciones, las cuales aparecen o multiplicadas por las constantes K1 y K2, números, o por V, que es un número que va a ser modificado para distintas simulaciones, N, que corresponde al número de CSTR en serie, que es un valor también. Entonces, y el F2, que el F2 es una variable, pero es conocida al momento de simular. Entonces, este problema es un problema lineal, porque si ustedes observan es incógnitas multiplicadas por constantes, igual a una constante, un conjunto de constantes. Por lo tanto, este problema se podría simular así: A por X es igual a B, obteniendo luego la inversa y todo esto, porque es trivial la resolución, porque es lineal. Entonces, esa forma de resolución, entonces nos adelantamos, y en vez de resolverlo por Newton, el reactor entonces vamos a resolverlo entonces R con un sistema lineal. ¿Ya? Entonces, si seguimos, ya que esto es todo previo a, porque si esto lo tenemos claro, lo otro es súper fácil de obtener. Acá, ahora sí que efectivamente en el modelo del separador Flash, ¿ya? Si yo observo el modelo del separador Flash, la temperatura, bueno, es conocida, así que no es una variable, una incógnita, pero aquí aparecen no linealidades, ¿ya? Y las no linealidades están dadas en los balances de materia por componentes, ¿ya? En este caso A y B. Porque el Flash tiene como salida flujos, en este caso F4 y F5, ¿ya? Y tiene un F3 de ingreso, que sí se conoce, ¿ya? Y las condiciones de salida se desconocen, y en este caso los flujos no son iguales, el 3 con el 4, porque la densidad ahora no se preserva porque hay una separación, ¿ya? Entonces aparece como incógnitas tanto las composiciones como los flujos, y eso implica que en los balances, que ustedes ven acá, balances de materia por componente, aparecen términos no lineales. En este caso la multiplicación, esto es un término que se llama bilineales, porque la multiplicación de dos variables se conoce matemáticamente como bilinealidad. ¿Ya? Entonces, al ser no lineal, no se puede resolver por Newton. O sea, no se puede resolver, perdón, por el método de sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Y entonces aparece una oportunidad para, aparte también como para diversificar, porque entre nos igual uno podría hacer una modificación y definir flujos molares parciales, y este problema sería lineal. Hay que hacer unos ajustes, pero para hacer como bien diverso los métodos de resolución, podemos decir que el Flash se resuelve como un problema no lineal por esta existencia de estas bilinealidades, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Fundamentalmente implica que entonces en esta como libreta que nos estamos haciendo con los métodos, aquí vamos a usar el método de Newton para resolverlo. Entonces, como tenemos tres métodos distintos, uno es un despeje secuencial de sistemas de ecuaciones, el otro es un método lineal, y el otro es el método de Newton, porque es un sistema no lineal que se resuelve simultáneamente. Y por último, tenemos luego nuestro separador de corrientes, que es el parte del reciclo, donde si primero ven el modelo ya del separador, voy a ir directamente al modelo del separador, se supone que lo resolvemos luego de resolver el Flash, lo que implica que el F5 se conoce. Y la fracción de purga, o de reciclo, en este caso beta es fracción de purga, es un valor conocido, o sea, todo esto es una constante para efectos de la simulación del separador, del splitter. Entonces, esta solución es trivial nuevamente, porque es una constante, y esta es otra constante, porque es básicamente aplicar lo mismo, pero ahora la definición de fracción de reciclo como 1 menos la fracción de purga. Y luego el splitter lo que hace es preservar las composiciones, así que trivial nuevamente. Entonces esto también se puede obtener, se puede simular con un despeje, que es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, de esa forma, antes siquiera de pensar en, o sea, ahora cuando ya tenemos más o menos listas las ideas, el splitter en este caso, esto lo vamos a resolver por un despeje. Entonces, ahora podríamos pensar en plantear las ecuaciones correspondientes y las funciones, pero siempre es bueno hacerse un esquema, ¿ya? Para que después esto se tenga como más sentido. Entonces, ¿a qué me refiero con este esquema? Cuando pensamos en un despeje, estamos pensando que la función que simula el mixer, por ejemplo,
va a tener pasos. Y esos pasos van a implicar, por ejemplo, que como, fíjense que los ficheros de MATLAB son secuenciales, una hoja, uno podría pensar. Esta función que simula el mixer requeriría, conocidas las condiciones de entrada, que las voy a poner como la corriente, voy a poner P1, que va a ser la corriente 1, y la condición de entrada de la corriente 7, donde en el PI voy a meter adentro el flujo total, la composición de A y la composición de B. Ya este es un vector. Entonces, conocidos los vectores de 1 y 7, entonces la secuencia de cálculo debiese ser, por ejemplo, primero obtener el F7 como la suma de F1 y F2, perdón, F2 va a salir de acá, el P2. Entonces vamos a obtener el F2 como el F1 más el F7 y luego despejar las composiciones en la corriente 7, en la corriente 2, perdón, que es la corriente que entra al reactor. Y de entonces así sería el despeje, pues una función, entonces, que conocidas las condiciones de entrada, obtienes de inmediato las condiciones de salida. En el caso del reactor es algo similar, porque básicamente es una especie de despeje también, pero un despeje que lo vamos a plantear como un sistema de ecuaciones matricial. Entonces, ¿qué se requiere para el reactor? Las condiciones de P2, requerirás también, por supuesto, las constantes de la reacción, el número de CSTR y el volumen, por ejemplo. Y con toda esta info, yo voy a tener que ser capaz de armar un sistema de ecuaciones que pueda ser resuelto de esta forma para finalmente obtener las composiciones de A y B a la salida. Ya, en este caso sería la composición de A en 3, la composición de B en 3 y el flujo 3 que sabemos que es igual al flujo 2. Y eso sería entonces el P3. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de esta función? Que conocidas especificaciones obtengo las incógnitas que resuelven el sistema de ecuación. En cambio, en el Flash, y aquí está la diferencia, la cosa no es así. Porque al ser Flash un método resuelto, un sistema, un proceso resuelto con un método iterativo, que va a ir probando valores hasta que se cumplan las condiciones, entonces en este caso la función es distinta. ¿Ya? Porque esta función donde vamos a poner el modelo del Flash, requerirá también, por ejemplo, las condiciones de entrada. Requerirá el P3, por ejemplo, requerirá la temperatura del Flash, la presión del Flash, los parámetros del Flash, Antoine, por ejemplo, alfa F, todos los parámetros que corresponden. Pero resulta que este modelo, por sí solo, como no lo voy a poder despejar, no me va a entregar como resultado el P4 y el P5. O sea, los corrientes de salida por arriba y por abajo. Porque este modelo no lo voy a despejar. Lo que voy a hacer es pedirle al FSOLV que itere. ¿Y eso qué implica? Que aparte de que admita estas condiciones que son conocidas, ¿no es cierto? También tiene que admitir el valor de los iteradores del Flash. Y el valor de los iteradores los va a probar y como resultado no me va a entregar el flujo 4 y el flujo 5. Lo que me va a entregar es el modelo evaluado en los iteradores. Las ecuaciones evaluadas en los iteradores. ¿Y por qué tenemos que acordarnos de esto? Porque vamos a meterle acá dentro un método de Newton. Entonces el método de Newton es el que se va a encargar de actualizar las incógnitas y de acuerdo a lo que va observando del método numérico, iterativo. ¿Ya? Y el despeje bueno, este despeje sería similar al de. Entonces, dicho esto al final, haciendo estos pasos iniciales, nos ayudan mucho a como a ordenarnos de tal manera de que no nos pille por sorpresa todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y de alguna manera ganar tiempo en vez de perderlo pensando que a veces que las cosas se solucionan de manera mágica apretando el RAM muchas veces. ¿Ya? Entonces esto es un consejo que les doy, puesto que a mí me sirve, yo trabajo mucho con esto, a mí me sirve y creo que les puede servir a ustedes también. ¿Ya? Es básicamente imaginarse las cosas antes de implementarlas y darle harta vuelta para que la implementación sea más fácil. Ok, entonces dicho todo esto que les comento, entonces ahora les voy a compartir mi pantalla y ahí vamos a ir trabajando respecto y les voy a ir mostrando cómo se va trabajando respecto a la información básicamente relevante de todo esto que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver ahora mi pantalla. Me tienen que esperar un momento porque requiero hacer ahí sí. Requiero hacer un pequeño movimiento con el computador.
Entonces, esto es nueva función, ahora sí. Vamos a plantearlo en la... Aquí está. Ya. Entonces, ahora ustedes debiesen estar viendo, y si es que no me lo dicen, ustedes debiesen estar viendo una pantalla donde aparece un código con algunas ecuaciones que ya están medianamente trabajadas, o sea, que ya están medianamente implementadas en MATLAB, ¿ya? ¿Qué es lo que hay acá? Simplemente es un main, ¿ya? Es un archivo principal que dice main en clases, donde básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ir actualizando planteando nuestros distintos modelos, vamos a ir iterando también con los mixers correspondientes, ¿ya? Sí, les voy a hacer una acotación, ¿ya? No sé si ustedes están viendo mi pantalla, sí. No sé. No sé si ustedes, que necesito, no sé si... Wait. Ahora sí. Sí les voy a hacer una acotación que, bueno, quizás van a ver también la misma pizarra porque les voy a ir mostrando algunos ejemplos que son importantes. Ya a ver si es que no funciona ahora sí este sistema de compartir dos dispositivos al mismo tiempo. Ya, entonces estamos en esto, comenzar transmisión. Ya. Pues mientras que vamos a comenzar una transmisión con... Perfecto. Ya, entonces ahora ustedes debiesen ver, vamos a ser capaces de ver muchas cosas al mismo tiempo. Ya, entonces, a ver, quisiera preguntarles si ahora se ve también el modelo en el lado de la pantalla. Pero se ve chiquitito esto. Sí, profe, se ve una ventana chiquitita. Sí, pero ínfima, ¿no es cierto? Sí. Se ve ínfima, eso, sí, el problema es ese. Déjenme ver si lo puedo hacer ahí, un poco más abajo y ahí sí, eso. Ahí creo que está un poco más grande. Ya, estamos probando gadgets nuevos, a ver si podemos mejorar los métodos de aprendizaje y enseñanza. Ya, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo dos casos. Estamos viendo el modelo en MATLAB y el modelo con los grados de libertad. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque recuerden que estas dos cosas están relacionadas. Entonces, siempre tenemos que intentar que conversen entre ellas y tener en la cabeza siempre ellas. ¿Ya? Entonces, ahora en esta pantalla más chica aparece el modelo solamente del mixer porque voy a partir haciendo las ecuaciones de los equipos por separado, ¿ya? Probablemente la del flash, voy a sacarlo ahí debajo del mesón de la cocina. Ya, entonces, ya, vamos a partir con el flash y con el mixer, como aparece acá, ahí está el mixer, ya que tiene estas ecuaciones que están acá, y para eso entonces vamos a definir algunas cosas que son conocidas y que se van a mantener constantes para las simulaciones. Me refiero fundamentalmente, ahí se les fue la pantalla esa. Ahí sí. ¿A qué me refiero fundamentalmente con cosas que se van a mantener conocidas en la simulación? Aquella información que se va a mantener fija, que son parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que conocemos? Si ustedes observan a la izquierda, densidad y peso molecular, que son datos que aparecen en el problema, ¿ya? Que están dentro de un vector que se llama data general. Datos del reactor, fundamentalmente que conocemos la constante directa e inversa de la reacción, ¿ya? Y por lo tanto podemos generar un vector, que va a ser el vector de datos del reactor, y también el número de CSTR en serie, que yo le puse 50, ¿ya? Ese es un número que hay que iterar, y yo ya lo iteré, más o menos 50 está bien, ¿ya? Pero ustedes pueden probar con más o menos y ver cómo varía su solución. Luego vienen las especificaciones del problema, que son aquellas variables que se van a mantener fijas, que corresponden al flujo, a las condiciones de entrada en el flujo 1, la presión del flash, la temperatura del flash, que les decía que había que cambiarlo a 400 Kelvin, y a partir de eso uno genera ahí un vector de data de especificación. Y aparte tenemos que sabemos que vamos a tener que iterar con el volumen y con la fracción de reciclo de purga, ya, que uno menos el otro. Pero tenemos que darnos un valor inicial, porque esa iteración para ir probando distintos valores se hace al final, cuando las cosas funcionan para un volumen y una fracción, porque luego ya es meter unos siglos for, que son más o menos triviales. Ya, entonces, vamos a partir desde acá, y entonces tendríamos que definir el mixer. ¿Ya? Y entonces yo les comentaba que, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el HYSYS, ¿ya? Que su profe ahí, el Claudio, es como bien, entiendo que también, que Claudio es como bien fan de estos simuladores, profe Claudio Acuña. Si les ha tocado trabajar con eso, con él o con la profe Caro en el laboratorio de materia, o con la profe María Paz en el proceso,
Básicamente, ustedes han visto que el HYSYS tiene, como yo les comentaba, tiene lista en una tabla, corriente 1, corriente 2, corriente 3, así, y va listando propiedades que son relevantes. Por ejemplo, flujo total, concentraciones, de A, de B, temperatura, presión, etc. O sea, aquellas propiedades que definen la corriente. Ya que básicamente si yo defino esas propiedades, sus grados de libertad individuales quedan cero en relación al conocimiento que se requiere para el flowchart completo. Para sistemas, por ejemplo, donde la temperatura no es relevante, no es necesario que aparezca ahí. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a definir ahora estas columnas que van a representar cada una de las corrientes y las voy a definir así como, ya lo tengo así en el código, lo voy a poner como P1, va a ser la corriente de proceso 1, que va a estar definida, como les decía, por estas tres características. Flujo volumétrico total en unidades, creo que son litros por segundo. Composición de A y B en mol por litro. Y eso es todo lo que requerimos para definir cada una de las corrientes. ¿Ya? ¿Cómo se ve eso? En MATLAB, ahora ustedes se van a la izquierda. Entonces en MATLAB, por ejemplo, la especificación del P1, del flujo 1, implica que cuando yo vaya a resolver los distintos equipos, voy un poco más para abajo, entonces voy a resolver primero el mixer. Y para resolver primero el mixer, entonces yo requiero definir la corriente P1, que está compuesta de tres elementos, que sería el F1, que es el que está acá arriba. Luego vienen las composiciones, CA1 y CB1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como les decía, esto es vector de corriente 1 con las respectivas propiedades. Respectivas. Entonces, básicamente, de esa forma tenemos la posibilidad de ordenarnos un poco. Súper importante el orden en este sentido. Entonces, si ustedes observan, para resolver el mixer, yo tenía que darme, ustedes pueden ver a la derecha, tengo que darme el valor el valor de 7. ¿No es cierto? Entonces me tengo que dar un valor que luego va a ser porque es la variable de teorización. ¿Ya? Entonces, esto se puede hacer, ahí vamos a ir viendo si es que tenemos que modificar el lugar en MATLAB, que realmente es la mejor forma de ponerlo, pero vamos a poner, por ejemplo, que el F7, F7.0, vamos a decir, el primer iterador, el F7 va a ser un flujo de entrada de la corriente de reciclo, que lo vamos a poner, como yo les decía, lo voy a dejar en 0, ¿ya? Que estaría en litros por segundo, porque no conozco cuál un iterador mejor para el flujo de reciclo, y este no es malo porque fundamentalmente te permite, porque tiene sentido físico. Un flujo cero implica que tenemos un diagrama de procesos sin reciclo, y eso es factible. Entonces vamos a poner que sería CA7.0, que vamos a decir que es 0 también. Igual ese número podría cambiar, porque quizá composición 0 es raro, ¿ya? Pero básicamente van a observar que no tiene mayor relación, no tiene mayor importancia al momento de la simulación. Esto es mol partido por litro, y lo mismo vamos a decir por el CB7. Entonces, ¿qué son estas? Estas son las condiciones iniciales de la corriente de teorización. ¿Ya? Y estas condiciones de corriente de teorización finalmente me van a permitir entonces definir la corriente P7, que sería en este caso el F7.0, el CA7.0 y el CB7.0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Definimos entonces el vector de corriente 7 supuesto, que vamos a ir iterando. Y con esta info tenemos que plantear el mixer. Entonces, ¿cómo se ve el Profe, mixer? Dígame. creo que se le pasaron unos 2 puntos en el CA70 y CB70, cuando los definió, Tiene toda la debería ser razón. punto y coma, ¿no? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente. Yeah. Muchas gracias. Sí, si no nos va a dar un error ahí. Gracias. Ya, entonces pensemos cómo va a ser el mixer. Entonces yo les había dicho el mixer, y aquí por eso es donde aparece esta idea de imaginarnos cómo se vería esto. Porque habíamos dicho, espérense, aquí está, que el mixer es un despeje.
Y el mixer implica que vamos a conocer P1 y P7 y vamos a obtener el P2. De inmediato, sin métodos numéricos, sin Newton, nada. Entonces yo podría pensar así, pegarme el carril y decir que el mixer va a ser una función que le voy a llamar mixer. Le voy a poner C porque las funciones C porque las voy a definir porque son en clases. Ya, yo tengo otras funciones que este ejercicio yo lo había resuelto. Ya. Y este mixer en clases, ¿qué requiere? De acuerdo a lo que habíamos visto, si ustedes observan a la derecha, requiere el flujo 1 y el flujo 7. Entonces, como argumento, requiere entonces P1 y P7. ¿Ya? Y por supuesto, ahora tenemos que definir la corriente, la función mixer. Entonces la ponemos ahí, open, por ejemplo, y me va a decir que me la crea. Me va a crear una función, o lo pueden ustedes crear. Entonces vamos a definir una función que se llama mixer, y esta función que se llama mixer, ¿ya? Es una función, y que, como observan a la derecha de la pantalla, tiene esta lógica, porque necesita como dominio P1 y P7 y entrega como recorrido el P2. Eso quiere decir entonces que P2 es igual a mixer-c, es el nombre de la función, que tiene como dominio P1 y P7. ¿Ya? Fíjense que el orden es el que es relevante siempre, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que acá yo lo definí como P1, P7, por lo tanto acá tiene que tener el mismo orden. No tiene que tener el mismo nombre, pero sí el mismo orden. Y como salida tiene P2, y eso está muy bien. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos un ente. Entonces, ¿cómo transformamos todo para que aparezca el P2? Acá hay veces que lo hago de adelante hacia atrás y otras veces de atrás hacia adelante. Depende. Ya, depende cómo. Porque básicamente acá lo que interesa es lo siguiente, fíjense. Yo requiero definir P2 y lo voy a definir como el resultado, perdón. Acá estoy. Cancelar. El P2 lo voy a definir como el resultado de haber obtenido F2, CA2 y CB2. Esto es verlo desde atrás, desde adelante hacia atrás. Entonces, como requiero obtener ese P2, entonces tengo que obtener cada uno de ellos, de esos elementos. Entonces, como el modelo del mixer, ahora sí, está hecho de esta forma, entonces el despeje implicaría que primero despejamos el F2, entonces, ¿cómo despejamos el F2? Diríamos F2 es igual a F7, F1 más F7. Entonces requiero definir F1 y F7, y F1, por ejemplo, voy a decir que va a ser el P1 en la primera posición, ¿no es cierto? Porque habíamos definido que P1 se definía así. P1, el primer elemento es F1. ¿Ya? Y lo mismo entonces con el CA1, que sería el P1 en la segunda posición, y el CB1, que sería el P1 en la tercera posición. Entonces básicamente ahí hacemos la definición de variables escalares que me ayudan a que los modelos sean más fáciles de ver. Podemos hacer lo mismo con el 7, con el flujo 7, o sea, el CA7 va a ser la posición 2 del P7 y el CB7 va a ser la posición 3 del P7. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, entonces con esto ya tenemos trabajado, pues ya sabemos que esta expresión ya se resuelve, y como se resuelve esa expresión, ahora podemos resolver las otras, ¿no es cierto? Podemos decir ahora, por ejemplo, que el CA2 va a ser igual al despeje del balance, o sea, el F1 por CA1, por el CA1, perdón, por el CA1, ahí está, más el F7 por el CA7, y todo eso lo vamos a dividir por el F2. Entonces, con eso, al final, no sé si le encuentran la utilidad, pero yo sí se la encuentro, a que si nosotras y nosotros definimos previamente los modelos en papel, esto es mucho más fácil para que al momento de enfrentarnos a él, porque básicamente esto que está acá, que ustedes ven a la derecha, es lo mismo que aparece acá. No es exactamente lo mismo porque ustedes tienen aquí un proceso de despeje, pero el despeje también ya lo tengo hecho en papel, que que está acá. Yo ya sé que esta es la forma de cómo tenéis. Entonces esto me va a ahorrar mucho tiempo y muchos problemas para que las cosas converjan. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo puedo, ya que tengo el mixer simulado, entonces yo puedo preguntarme qué pasa si es que, o sea, ya implementado, qué pasa si es que ahora yo esto
lo simulo. Tengo el P1 que vale 10, porque es el flujo de entrada 10, la concentración de A es 1 y la concentración de B es 0. Y tengo también el flujo 7 que les puse puros ceros, por lo tanto lo lógico es que el P2 fuera igual al P1, veamos. Y efectivamente eso es así. O sea, básicamente decimos, mira, creemos que el mixer está bien, podríamos hacer otras pruebas con distintos valores. Básicamente, al final, yo creo que estaría bien porque estamos más o menos claros que el modelo está bien implementado. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene ahora? Entonces, una vez que implementamos el mixer, de acuerdo a nuestro diagrama de resolución, vendría a preguntarnos cómo resolvemos el reactor, porque ya conocemos el P2, que está acá. ¿Ya? Y para el reactor yo les comentaba que se puede resolver de manera lineal, y de manera lineal implicaría que habría que plantear las ecuaciones correspondientes, y fíjense que me refiero a las ecuaciones correspondientes siguiendo un esquema lineal. Eso, mira. Mira. Entonces, el modelo lineal del CSTR se presenta en el lado derecho de su pantalla, ¿ya? Donde básicamente lo único que hice yo fue dividir por F2. Ya aparece un F2. Y es el mismo modelo que aparecía en el que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, este modelo, la idea es que si lo quiero plantear como un sistema de ecuaciones, que fíjense que se va a resolver simultáneamente, los n CSTR se van a resolver al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es aislar las variables, con factorizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el n, porque este modelo es válido desde 1 hasta n? Entonces, ¿qué pasa cuando i es igual a n? O sea, para el primer CSTR aparece un CA0, ahí, que ese CA0 es la composición 2. ¿Ya? Tendrían algo como esto. CA0. Y el resto de los términos, ¿ya?, se pueden agrupar. Entonces, para el primer CSTR, la composición, el balance de materia por componente, se puede expresar como este término que está acá, ya como el CA1, la incógnita del CSTR1 de A, la composición de A, CA1 multiplicado por una constante y la incógnita del P por otra constante. ¿Ya? Y lo mismo se puede hacer para el balance de materia B. Aparecen los constantes van a cambiar y aparece unos términos al otro lado de la igualdad. Y para el resto, ¿ya?, aparece una incógnita porque aparece en la entrada, corresponde a la incógnita del CSTR anterior. Por lo tanto, acá está todo igualado a 0, porque no aparecen términos constantes solos, sino que aparecen, en vez de eso, en vez de que aparezca el CA0, aparece la composición que es incógnita del CSTR anterior. Y esto se va a resolver todo simultáneamente. Entonces, con eso en mente, uno puede tomar todo este sistema de ecuaciones y presentarlo de una manera matricial como lo que ustedes ven acá. Ya. Este sistema de ecuaciones tiene 2 por n incógnitas y 2 por n ecuaciones. ¿Por qué? Porque cada CSTR requiere del despeje de dos variables, composición de A y composición de B. ¿Ok? Y entonces, si tengo n CSTR, voy a tener 2 por n incógnitas. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo hice, lo que les muestro y lo que voy a hacer ahora en el reactor, en el modelo del reactor, es que voy a generar una matriz que en las primeras n filas van a estar los balances al componente A, ya para el CSTR 1 hasta el CSTR n. Y desde la fila n más 1 hasta la 2n va a estar los balances de materia D. ¿Ya? Con respecto a las columnas, voy a definir, esto es lo que requiero para después hacer el ordenamiento de las matrices, que las primeras n columnas corresponden a las composiciones de A a la salida de los distintos CSTR. ¿Ya? Y en las siguientes n columnas, o sea, desde la n más 1 hasta la 2n, lo mismo pero para B. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, al final yo tengo una forma que es bien recurrente de la matriz. Ya ahí que fundamentalmente dice lo siguiente, fíjense. Si me fijo para el primer CSTR, aparece por supuesto al lado derecho de la igualdad un CA0, que es lo que habíamos conversado. Ahí está el CA0. Vamos a abrirlo un poco más. Ahí está. Ahí está. El CA0. Ahí se ve. ¿Ok? Ahí está ese CA0. Y lo mismo pasa con el primer CSTR para el CB0. ¿Esto de dónde lo obtuve? Por si se pregunta, de acá. Y fíjense que en el I igual 1,
O sea, eso quiere decir para la fila 1 en el caso del componente A y en la fila n más 1 para el componente B, va a aparecer un término que está multiplicando a CA1, que sería este término que está acá, 1 más K1 partido por Vn, siendo Vn V dividido n, ¿ya? Partido por F2. Y el otro término que aparece es con el CB1, que es esa otra expresión constante. Y para el caso de la fila n más 1 va a ser algo similar, pero vamos a tener que cambiar porque estamos haciendo el balance AB. ¿Ya? Y para el resto, para desde 2 en adelante, aparece, fíjense. Para el caso de las primeras, las columnas, las filas, perdón, de más arriba, aparece en la diagonal este mismo término, y en la anterior a la diagonal va a aparecer un menos 1. ¿Ya? Y en este caso, después de n columnas, ¿ya? Aparece entonces otro término que estaría multiplicando por el menos K2Vn partido por F2. ¿Ya? Entonces, básicamente, nos dice entonces que hay constantes que tienen una estructura como bien característica, y que es que en el i para i igual 2, entonces aparece un menos 1, aparece que está al lado izquierdo de la diagonal, y luego aparece un valor que está multiplicando al CB2 en este caso, o sea, n filas a continuación de la diagonal. O sea, ahora me salto n elementos y acá aparecería el menos K2 por el Vn partido por F2. Y eso es una diagonal que va llenándose hacia allá, una diagonal que se va llenando hacia allá y una diagonal inferior que se va llenando hasta acá. Pero esta diagonal no es completa, porque la matriz la podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿ya? Que sería como A con B con A y B con B. O sea, balances de materia A con respecto a la composición de A, balances de materia A respecto a la composición de B. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, el ordenamiento de la matriz es súper relevante porque nos va a ayudar a disminuir bastante los pasos de cálculo asociados a este despeje. ¿Ya? Y básicamente entonces para plantear el modelo, entonces requiero nuevamente acordarme de cómo era el modelo lineal que habíamos dicho. Ahora lo voy a, perdonen, que parece mucho más grande. Ahí. Mejor. Y entonces este modelo lineal, que es mucho más grande, que en este caso que el despeje simplemente, necesita, fíjense, necesita P2 y necesita la data. K1, K2, N y V, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar esa info. Entonces vamos a decir que como ya resolví el mixer, ahora la siguiente etapa es resolver el reactor. Y en el reactor, lo que requiero entonces es, fíjense que este modelo, que se resuelve como aquí está, este modelo lineal, ingresa toda esa info y me entrega el P3. Entonces diríamos que la función del reactor que ya me va a entregar la simulación sería P3 es igual a reactor C, y le puse C-bajo porque es en clases, y requiere P2, ya de acuerdo a lo que ustedes pueden observar acá, miren, en la derecha de donde están los apuntes, acá está P2, requiere K1 y K2, que K1 y K2 están dentro de un vector que se llama data R. ¿Ya? Requiere también el volumen, que el volumen es algo que se va a mantener fijo, pero que vamos a ir cambiando a medida que probamos distintas condiciones de operación. Y requiere también el N, el número de CSTR en serie. N. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear la función reactor que me permite resolver eso. Entonces, si la creamos, ya ahora simplemente voy a copiar y pegar, porque más o menos se entiende la idea de las funciones. Esto es una función que como recorrido necesita toda esa info que les había dicho y como dominio, o sea, como dominio requiere toda esta info y como recorrido tengo la corriente P3. ¿Ya? Ok, entonces básicamente acá lo que habría que hacer sería rellenar los espacios de tal manera de que pudiésemos básicamente hacer este modelo. Y ahí el modelo como es recursivo y aprovechando que tenemos la oportunidad de verlo, porque está acá este modelo que está el lápiz al lado derecho, entonces podemos hacerlo, no es muy complejo. Entonces si ustedes ven, esa va a ser la ecuación de recursividad que vamos a hacer. O sea, esta va a ser la matriz que vamos a crear y la vamos a hacer de manera recursiva. O sea, con un for, a eso me refiero.
Ok, entonces tenemos que definir fundamentalmente algunas variables, por ejemplo, que el F2 va a ser a el P21, o sea, el primer elemento de la corriente P2, el CA2 va a ser el P22 y el CB2 igual a P23. ¿Por qué le pongo esos nombres? Que son, podrían ustedes no ponerlo porque es más fácil darse después cuenta cómo las cosas, trabajando con nomenclatura más amigable. K1 representa la primera posición del data R y K2 la segunda. Estoy ahora en este momento ahorrándome el tiempo en los comentarios, pero uno tendría que poner acá comentarios para después no perderse. ¿Ya? Y el V y el N son, ¿cómo se llama esto? Valores que, bueno, ya tienen un nombre más o menos amigable, por lo tanto no lo vamos a usar. ¿Ya? Entonces, si observan, lo que vamos a hacer es que vamos a definir primero aquellos grupos de variables que van a aparecer en la matriz A. Entonces vamos a definirlos de la siguiente forma, fíjense. El término A va a representar a algo que vamos a reemplazarlo en la matriz A mayúscula, y luego va a ir acompañado de dos letras minúsculas. Voy a poner A guión bajo y dos letras minúsculas. La primera letra minúscula corresponderá a el balance de materia al compuesto correspondiente. En este caso, si yo pongo A, entonces A sub A corresponde a una constante que va a aparecer en los balances de materia al compuesto A. Y la segunda letra de esta variable que voy a definir va a corresponder a si es que multiplica a la composición de A o multiplica a la composición de B. Porque se me borró esto. Esa transmisión. Ya. Esos son fundamentalmente los elementos que... Ahí sí. Los elementos que quiero que ustedes básicamente tengan en consideración. En ese momento que me apareció la mandarina. Son mis perritos. Ya esto está en... Aquí estoy. Volví. Ahí está, volvió. Ok, entonces básicamente, como les decía, perdonen la interrupción. Entonces, AA, por ejemplo, AA va a corresponder a aquella componente que multiplica a la composición de A en la posición para los balances de material. O sea, eso sería 1 más, que terminó que está acá, 1 más VN por K1 partido por F2. O sea, sería 1 más VN por K1 dividido F2. Ese sería entonces ese término que ustedes ven acá. Ese sería el AA. Si ustedes observan, acá aparece un VN porque se lo tengo que definir. Y ese VN sería el volumen dividido por N, o sea, el volumen del CSTRiésimo. Entonces, siguiendo la nomenclatura, voy a definir también aquello que aparece en las balances de materia en A, pero que multiplica a B, o sea, este término que está ahí. Y entonces sería lo que aparece en A, pero ahora AB sería, porque aparecen los balances de A, pero multiplica la composición B. Y sería entonces menos K2 por VN, vamos a ponerlo acá, sería menos K2 por VN partido por F2, o sea, menos K2, ahí está, por VN partido por F2. Y ahora voy a definir las otras variables multiplicativas, que serían, las que están acá abajo, que sería, la variable sería entonces A-BA, o sea, lo que aparece en el balance de materia B multiplicado por la composición de A, que sería este término con un signo negativo, menos eso, Vn por K1 partido por F2, y finalmente el A-BB, que sería entonces este término que está acá. Es muy similar a esto, así que lo voy a copiar y pegar. Pero con un K2. ¿Ok? Entonces con esa info, ahora ya las cosas son mucho más fáciles para hacer la matriz, porque la matriz, primero diríamos que es una matriz que tenía solo ceros, ¿ya? Y fíjense que esta matriz es de 2n por 2n. ¿Ya? Entonces este 2 por n, 2 por n. ¿Ya? Es una matriz cuadrada. El vector b es un vector de ceros de 2n filas y una columna. ¿Ya? Y básicamente ahora tendríamos que cambiar los elementos que son distintos de 0
Y los elementos que son distintos de 0 son, como les decía, las diagonales. Hay un término que está dando vuelta que es el que está al principio del vector b. ¿Ya? Entonces podríamos decir que, si observan, eso sería para i igual 1 y para i igual 1 más n. Entonces, si yo digo i igual 1, ¿ya? O sea, para el CSTR-ésimo, entonces podría decir lo siguiente, fíjense. La diagonal para i igual 1, o sea, el término que ustedes están viendo destacado en amarillo, ¿ya? Porque estamos en i igual 1, por lo tanto es 1,1, va a ser igual al a-AA. Es ese término que definimos ahí arriba. En i igual 1 aparece otro término que sería este que está acá, y sería entonces para la misma fila, pero ahora para la columna i más n. Porque sería entonces, en verde ahora, si quieren, este que está acá. Y eso entonces sería igual a a-ab. Y luego, si observan, si yo pongo i igual 1, es porque me estoy refiriendo, i corresponderá entonces el contador de CSTR. Entonces, para el CSTR1 también aparece una ecuación que está en la matriz A, ahí abajo, que serían i más n. Por lo tanto, entonces también podríamos aprovechar de llenarla al tiro, porque sería i representaría cada CSTR. Y entonces esto sería i más n, ya, fila i más n, coma, i, porque estaría multiplicando por la columna esta que está acá, que sería la primera, coma i, perdón, y eso va a ser entonces a-ba, o sea, lo que multiplica, lo que aparece de a en el balance de materia B. Y finalmente, para el primer CSTR aparecería lo que está en magenta acá, ese término que está ahí. Entonces, esa diagonal, si ustedes observan esa diagonal, sería i más n, coma i más n, o sea, sería así, a de i más n, coma i más n. Y eso sería a-bb. Con eso entonces tenemos la parte no cero de la matriz A, y me falta el vector B, que sería en la posición I, que va a ser igual a CA0, perdón, CA2, que sería la composición de A a la entrada, este que está acá, que es igual a, según la nomenclatura que tenemos, a CA2. ¿Ya? Y lo mismo entonces con n posiciones más abajo. O sea, en el B más n, que ahora sería con el CB2. Y ahí la tengo. Y entonces con eso tenemos el primer CSTR. Y para el resto de los CSTR es más o menos trivial, porque ahora esto como que uno lo puede generalizar. Uno dice for i desde 2 hasta n. Entonces que tenemos algo muy similar, porque vamos a seguir llenando ahora ¿cómo se llama? La matriz de esta forma para cada CSTR, pero vamos a tener algunos sistemas que tenemos que considerar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si nos fijamos ahora en el i igual 2, aparece un término al lado izquierdo de la diagonal. Entonces uno podría ponerla como, si nos fijamos como en el orden, entonces podríamos poner acá, mira, a, sería en la misma fila i, ¿no es cierto? Pero sería en i menos 1, porque es la columna anterior, y eso va a ser igual a un menos 1, que sería este término que ustedes ven acá. Y luego vendría la diagonal, y después vendría este término que está acá. Y en el caso de, ahora, el b, el término aparecería en este lugar. Entonces, este término que está acá se mantiene constante porque va en la diagonal, por lo tanto esto estaría bien. Y entonces tendríamos que agregar un término acá, fíjense. Sería este, que estaría en i más n, o sea, estaría la diagonal que ustedes están viendo en la izquierda, definida con el celeste, esa sería esa diagonal, pero tenemos que ahora fijarnos en la que está justo por debajo, y esa diagonal es en la fila i más n, y en la columna i más n menos 1, porque es la que está la diagonal inferior. Y ahí tendríamos que poner que está multiplicado por un menos 1, que sería este verde que ustedes ven. Este que está. Entonces con eso llenamos la matriz al tiro. Está lista la matriz. Y entonces a continuación lo que quedaría sería hacer la simulación, o sea, despejar. Que sería, por ejemplo, las composiciones del reactor van a ser igual a despejado de B.
Y con eso entonces podemos definir ahora que el C, esto es el P3, ¿no es cierto? Sí. Entonces el CA3, ya, pero si acá voy a hacer algo, sí, el CA3 por ejemplo va a ser la posición de las composiciones del reactor enésima, y el CB3 la composición 2 enésima, porque lo definimos de esa forma, porque están las variables así, primero todas las A y después todas las B, por lo tanto sería la última de las A y la última de las B. ¿Ya? Y finalmente el F3, que es igual al F2, y con esto todo entonces armamos nuestro P3 como el F3, punto y coma, el CA3 y el CB3, que está ahí abajito. Entonces con esto entonces simulamos el reactor sin usar un método numérico, lo cual se agradece muchísimo. Ok, entonces básicamente main clases estaría, se supone que bien. Vamos ahora a poner un run acá, pero con un debug. Entonces ahora yo voy a ingresar P2K, el volumen y el número de datos está bien. Ya, estas definiciones, bueno, vamos a asumir que están bien. A ver, esto está el VN, que claro, son 1500 partido por 50, esto está bien. Dale. Entonces continuamos. ¿Ya? Y aquí entonces van a observar, esto es CB1 y CB2. CA2. ¿No? Y aquí creo que el CA2 es 0. Está bien. Bueno, aquí entonces rellenamos la matriz A. Fíjense que, yo voy a poner acá un run, y fíjense cómo es la matriz A para ver si es que esto tenía sentido. La deberían estar viendo en su pantalla. Esa es la matriz A. Fíjense, es una diagonal, con una diagonal inferior con un -1, dando vuelta por ahí. Y si nos vamos ahora a las columnas siguientes, entonces después de la columna 50 en adelante, la 51, aparece entonces el término que va en esa diagonal, en el cuadrante que va al lado de allá, que correspondería a este que es verde. Y si ahora me voy a las ecuaciones, me fijo con la fila desde la 50 en adelante, 51. Entonces acá aparece otra diagonal, que esa diagonal es esta que ustedes ven acá. Esta que está acá. Y finalmente la última diagonal, que es la de imagen, coma imagen, que correspondería entonces desde la posición 50,50. Que sería, aquí está la 50, esta era la 50, y acá está. 51, perdón. Desde la 51,51 hasta, en este caso, 100. Que sería esta última diagonal que estaría dada por esa expresión magenta que ven en pantalla. Entonces, la matriz A corresponde a eso, y aquí está el -1 que va acompañando ahí la matriz diagonal, por lo tanto estaríamos ok con lo que programamos. Entonces resolvemos, y cuando resolvemos básicamente lo que debiésemos observar es que la composición de R de A va disminuyendo y la concentración R del B debiese ir aumentando, y para eso entonces tenemos que ver hasta el 50 y hasta el 100. Fíjense que aquí está, la composición después ya no cambia más, porque ya llega a un equilibrio. Y por el otro lado, le vamos a graficarlo mejor para que vean lo que les estoy contando. Entonces vamos a poner más fácil. Vamos a poner esto, fíjense. Vamos a poner un plot de C-R de T1 hasta N. Fíjense que la composición ahí va disminuyendo a medida que aumentamos el reactor. Y si le ponemos, por ejemplo, un hold on y hacemos un plot ahora, pero las otras con el CR, pero ahora desde N más 1 hasta 2 por N. Ahora, entonces fíjense cómo a medida que una se va llegando al equilibrio por abajo, el otro va llegando al equilibrio por arriba. Se transforma de A a B. Entonces básicamente desde el punto de vista físico es de esperar que esto suceda. Muy bien, composición de A disminuye a medida que pasamos por el reactor hasta llegar a un equilibrio. ¿Ya? Y básicamente acá entonces tendríamos que guardar los valores. Ya creo que hay un error. No había un error, creo que yo fui el que me equivoqué. CA3, CB3, eso está bien, y aquí entonces estaríamos en esta situación. F3 y aquí salimos.
Ok, entonces si nos vamos al main en clases y lo hacemos correr de nuevo. ¿Ya? Salimos entonces de esto y entonces tenemos el P3 que correspondería en este caso a un flujo que es básicamente lo que habíamos identificado. ¿Ya? Y básicamente con eso tendríamos el reactor listo, y este reactor es un reactor que se resolvió mediante métodos lineales. ¿Ya? O sea, tenemos acá una miriada de métodos, lo cual está súper bien porque así podemos básicamente ir probando, acordándonos de todo lo que habíamos visto antes porque estamos integrando ahora. Y finalmente el flash. ¿Ya? Y en el separador flash, aquí yo les decía que me lo voy a sacar de debajo de la manga porque el separador flash, bueno, hay unos modelos que yo les digo que los modelos del flash son bastante clásicos, pero fundamentalmente requieren, se trabajan en base molar, ¿ya? O acá están en base molar. Entonces hay una primera etapa que lo que hay que hacer es transformar lo que sale del reactor a base molar, porque acá tenemos en fracciones, en composiciones molares y en flujos volumétricos, y para eso están estas ecuaciones de conversión, ¿ya? Las cuales las voy a poner fuera del flash, y después del reactor. Entonces básicamente lo que tendría que hacer sería entonces, voy a hacer el simulador flash, pero primero voy a pasar de volumétrico a molar para poder resolver. Y como les decía, aquí yo después les puedo compartir este documento, pero esto ya estaba más o menos avanzado, porque yo estuve trabajando con esto durante la mañana para tenerlo más o menos armado. Entonces eso está en esto es Mine. El Mine con el cual estábamos trabajando está acá. En el momento está Mine. Acá está. Ya, entonces, el flash, entonces lo voy a copiar y pegar y les voy contando lo que hay acá. Ya, bueno, en clases, entonces acá está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, fundamentalmente aplico las ecuaciones que habíamos descrito antes. ¿Ya? ¿Cuáles son esas ecuaciones que habíamos descrito antes? Básicamente que definimos una concentración C3, que está acá, que va a ser la suma de las dos concentraciones, la cual se utiliza para calcular las fracciones molares. Ahí está la fracción molar XA3 y XB3, que corresponde a estas dos ecuaciones que están ahí. ¿Ya? También requiero el flujo molar, y para ese flujo molar lo que hago es flujo volumétrico, multiplicarlo por la densidad, me queda en másico, y dividirlo por el peso molecular molar. Y ahí está, ese término. Y con esta transformación, ahora está todo en molar, defino los iteradores iniciales porque para el flash voy a ocupar método de Newton. Entonces requiero unos iteradores iniciales. ¿De qué? De las flujos molares y fracciones molares que van a ser mis incógnitas. ¿Ya? Son flujos molares de salida y las composiciones molares de salida, ¿ya? Que básicamente requiero para resolver el flash. Entonces este flash, iterador inicial, asumí que se dividía en dos la corriente. O sea, la mitad sale por arriba y por abajo, y las composiciones puse arbitrariamente que el A se concentraba a 0,5 y el A por abajo también a 0,5. Ya, este es un iterador inicial bien malo, porque es de esperar que las volatilidades modifiquen las composiciones, las fracciones molares, pero vamos a dejarlo ahí a ver si es que funciona. Y para resolver el flash necesitamos conocer su especificación, flujo molar, que es un valor que lo despejé del reactor y luego lo cambié a molar, fracciones molares a la entrada, la presión y su temperatura de operación. Necesitamos las fracciones, perdón, los iteradores iniciales, que son de los flujos y las composiciones, flujo de arriba, flujo de abajo y composiciones de gas y de líquido, y todo eso lo vamos a meter dentro del flash. Entonces les voy a mostrar cómo es el modelo del flash. Entonces, el modelo del flash requiere las iteradores, que los vamos a ir iterando, y me entrega como resultado, si ustedes se fijan, F, porque esto lo vamos a hacer de manera numérica, de acuerdo a este diagrama que definimos, ¿no es cierto?, de Newton. Que aquí, entonces, el flash requiere los iteradores, información conocida, y a partir de eso, entonces, me va a entregar el F, el cual el método de Newton se va a encargar de solucionarlo. Entonces, acá está la ecuación de balance de materia total. Aquí está balance de materia por componente A y AB, ecuaciones de equilibrio para A y B a partir de las expresiones de Antoine, y finalmente la ecuación de Rutherford-Rice. Entonces, este separador flash que está acá
me permitiría entonces obtener una simulación de la separación. Y cuando tenga la simulación de la separación, ahora tendría que entrar a obtener el valor del P4 y el P5. ¿Ya? Pero para eso lo que tengo que hacer es devolverme. O sea, pasar ahora de molar a volumétrico. Entonces, para hacer eso, nuevamente yo les decía, aquí esto viene ya más o menos realizado. Entonces voy a copiar y pegar y les cuento nuevamente de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Una vez que se resuelve el flash, entonces yo voy sacando lo que me interesa, en este caso, por ejemplo, el flujo molar 4, flujo molar 5, ya que son las distintas posiciones de la solución del flash, fracciones molares correspondientes del gas y del líquido, y a partir de eso puedo entonces generar lo que me interesa, que es mantener la estructura de los P que corresponden al flujo volumétrico y luego composiciones. En este caso, por ejemplo, el F5 sería el molar, ahora por el peso molecular, para que me quede en masa, y eso dividido por la densidad para que me quede en litro. Y la composición sería, bueno, fundamentalmente los moles de la corriente de A partido por el flujo volumétrico. Entonces ahí queda flujo molar parcial partido por flujo volumétrico igual a composición. Y con eso entonces tengo el flujo sí. ¿Ya? Si le damos a run ahora, entonces vamos a sacar de acá esto, seguimos run, Magdaleno. Ya, me aparece un error, y ese error es porque, fíjense que me dice que el CA3 no existe, porque lo tengo que definir. Donde en la línea 55, que es esta que está, claro. Claro, no estaba definido acá, se me fue. Entonces, para cambiar a molares, porque acá tengo el P3, entonces tengo que primero decir que el F3 corresponde a la posición 1 del P3, que el CA3 corresponde a la posición 2 del P3, y el CB3 corresponde a la posición 3 del P3. Y con eso entonces ahora sí esto va a funcionar. Okay, entonces le damos ahora sí un save, ¿vale? Y efectivamente ahora sí. Entonces se resolvió el flash nos entregó esta simulación, donde básicamente tenemos los flujos molares, las fracciones que suman 1, ¿ya? Y bueno, básicamente esto, más o menos. O sea, si hacemos un análisis así bien rápido, las fracciones molares suman 1, y los balances de materia se mantienen. Acá hay veces que uno se da una temperatura y la temperatura está fuera entre el límite de burbuja y de punto de rocío, y cuando pasa eso te aparecen, se resuelve, pero te aparecen flujos negativos. Así que tener cuidado con eso. Si le aparecen flujos negativos en el flash, puede ser porque estén fuera del equilibrio, porque para las composiciones de entrada. Hay que jugar ahí con eso. ¿Qué fue lo que me pasó cuando revisé la temperatura de 410? Por eso se las cambié. Ok, y finalmente, con el flash, cuando ya lo tenemos listo, entonces pasamos a la última etapa, que sería el splitter, que va a ser un despeje, ¿ya? Y básicamente en el despeje, entonces aquí estaría aplicando el despeje de las ecuaciones, que sería la del separador. Entonces el separador me va a entregar, entonces finalmente el splitter, que me va a entregar entonces P6 y P7, pero este P7 no va a ser el mismo P7 de ahí arriba, porque este va a ser el GP7. GP7, o sea, la imagen del P7. Y ese va a ser igual a la función splitter, que esto lo vamos a resolver no con el método de Newton, sino que con un despeje, y para eso requiere dos cosas. Requiere la fracción, ese eta, que ustedes están viendo al lado derecho, este eta que está acá, ese eta, y requiere también el P5, no P5, que está acá definido. Entonces el splitter en clase sería una función que, como les decía, me va a entregar esas dos cosas. Aquí hay un error, me equivoqué porque las salidas son con comas. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, el flujo 5, lo mismo, la posición 1 de 5, sea 5, la posición 2 de 5,
Y lo mismo con el CB5. Entonces lo ponemos acá. Posición 3. B. Básicamente compuesto A, B y el flujo total. Y a partir de eso entonces aplicamos el modelo, el despeje que está a la derecha, que dice que el F6 va a ser igual a eta por F5, el F5 va a ser igual a 1 menos eta por el F5, aquí hay un 1, y las composiciones son las mismas, ¿ya? Porque básicamente el separador no hace otra cosa que, no sé, separa simplemente, es un F7. Ok, entonces tenemos que el CA7 es igual al CA5, que el CA6 es igual al CA5, y lo mismo entonces podemos decir con B. B y D más B. Entonces, como tenemos el modelo planteado, ahora lo transformamos en las corrientes en el orden que habíamos dicho, y tenemos que P6 es igual a un vector que tiene F6, CA6 y CB6, y el P7, que en este caso sería el GP7, sería igual a ese orden, pero ahora con las propiedades del flujo 7. Ahí está. Y de esa manera entonces quedaría el modelo completo. Ya, entonces lo probamos. Ya vamos al splitter ahora. ¿Ya? Y básicamente vamos a tener dos flujos, ya que se mantienen las composiciones, porque bueno, efectivamente eso es lo que sucede. Ok. Entonces llegamos a este punto, donde acabamos de hacer la simulación del diagrama sin reciclo, y ahora lo que tendríamos que hacer es comparar. ¿Ya? Porque hasta acá era el diagrama teorizado. Entonces, en este caso, si observan, a la derecha de la pantalla, la ponen un poquitito más grande, ¿ya? Así 15. Ahí estamos. La comparación hay que hacerla con el flujo 7, ¿ya? Pero el flujo 7 tiene tres propiedades que se tienen que lo definen, que son flujo total y composiciones, ¿ya? Entonces, esta comparación implica que las tres tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer acá es hacer comparación de los tres propiedades, o quizás hacer una comparación un poco más inteligente, tomando en cuenta que tienen distintas unidades los flujos totales y las composiciones, y es, en vez de comparar los flujos totales y las composiciones, comparar los flujos molares parciales. ¿Ya? ¿Cómo se comparan los flujos molares parciales? Básicamente en esta ecuación de punto fijo, lo que yo tendría que comparar es si es que el flujo 7 de A es aproximadamente el flujo 7 de A, pero en la corriente G. O sea, el F7 por el CA7, si se parece al G F7 por el G de CA7. Entonces, básicamente de esa forma comparamos solamente dos propiedades, no tres, y esas dos comparaciones tienen las mismas unidades, que serían moles partido por tiempo, ya, porque son dos compuestos. Entonces, para eso entonces vamos a definir un flujo 7A, por ejemplo, que sería el F7 por el CA7, el F7B, que sería el F7 por el CB7, que estos serían los supuestos, o sea, lo que calcula ahí arriba. ¿Ya? Y entonces ahora, ¿ya? Entonces estos son los supuestos. Y ahora voy a sacar los que no son supuestos, ¿ya? Que sería entonces que el GF7A sería igual a, aquí habría que sacarlos directamente, por ejemplo podría poner que sería la posición 1 de este vector, o si quieren, bueno, para hacerlo bien, lo lógico sería hacerlo así. A ver, sería primero el escalar. El GF7 sería la posición 1 de este elemento. ¿Ya? Y lo mismo habría que hacer con el resto de los elementos. Ahí sí, vamos a ponerlo acá más, porque se llama CA7, y acá estaría el CB7. Y entonces este sería la posición 2 y la posición 3. ¿Ya? Esto es para que tengan unos nombres, como les decía, comparables. Entonces con esto entonces calculamos los flujos molares parciales también.
de la imagen, que sería el GF7 por el GCA7, y lo mismo habría que hacer para el B. F7B. Ya, y entonces acá tenemos lo mismo, pero con los supuestos. Estos son los imagen del supuesto, o sea, una vez que solucione el problema. Entonces, con esto, entonces hacemos la comparación. Vector que sería un vector que estaría compuesto por la comparación del A y la comparación del B, o sea, F7A menos GF7A, y abajo sería el F7B menos el G de F7B. Este sería un vector de comparación, y luego lo que realmente comparamos, su norma. El vector. Y fíjense que acá la comparación no la voy a hacer porcentual porque tiene las mismas unidades, las comparaciones van a ser comparables. Entonces, me voy a dar la tolerancia de tal manera de que la tolerancia tenga que ver con cuántos litros, cuántos moles por segundo estoy dispuesto a asumir como erróneo, directamente. ¿Ya? Entonces, dicho eso, entonces podemos hacer la comparación, y fíjense que si yo hago la comparación, aquí me aparece un error que corresponde al F7. Ah, porque estos son el 0. F7, 0. F7, 0, C7, 0. Ahí sí. Ahí sí. Fíjense que la comparación me va a decir que estamos en norma a 0.02 moles por segundo de la solución real. Igual no es un número muy malo, ¿ya? Porque claro, los números son chiquititos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a definir una tolerancia un poco más grande para que esto converja no en la primera iteración. Entonces, hasta acá entonces terminaríamos la simulación del diagrama sin reciclo. ¿Ya? Entonces lo guardamos. Y ahora le pondríamos el reciclo. Entonces, ¿cómo le ponemos el reciclo? Básicamente lo que habría que hacer acá sería darse otros valores de la corriente de teorización, por supuesto, y ponerle un while. ¿Ya? ¿Dónde le pondríamos el while? En este caso podríamos ponérselo a cualquier lado, pero vamos a, por ejemplo, vamos a decir, un momento. Claro, entonces acá vamos a hacer la comparación con los dos flujos, y como bueno, no corresponden, entonces lo que tendríamos que hacer a continuación sería devolvernos. ¿Dónde? Hasta la definición del F7. Hasta acá. Que son las condiciones iniciales de la corriente de teorización. Pero fundamentalmente acá, en la definición del F7.0, porque ese es el que ingresa al P7. Entonces el while debiese estar acá, sobre el mixer. Y diría, mientras la comparación sea mayor a una tolerancia, ya, sea mayor a una tolerancia, me voy a pasar un par de minutos para poder terminar el ejemplo. Ya, estamos a la hora, pero si me esperan 5 minutos más para terminarlo entero. Y la iteración es menor al iter max. ¿Ya? Entonces tendríamos que meternos acá adentro, hacer todos estos cálculos, y antes de devolvernos al while, debiésemos actualizar el F7.0, el CA7.0 y el CB7.0. Para que al momento de ingresar de nuevo al while, ahora esos valores actualizados sean los que ingresan al reactor. Entonces, ¿eso qué significa? Que acá tendríamos que definir, después de hacer la comparación, que el F7.0, o sea, el siguiente supuesto, si aplicamos la ecuación de punto fijo, va a ser el GF7. Que el CA7.0 va a ser el GS7, de CA7, perdón, y que en este caso para B sería algo similar. O sea que estamos haciendo acá aplicando la ecuación de punto fijo. Y fíjense que si yo defino esta actualización, el update, requiero también definir, por supuesto, que el contador de iteraciones va a aumentar. Pero fíjense que al hacer esta definición de esta forma, con el F7, 0, CA7.0 y CB7.0, cuando vuelvo a entrar al while, si es que no se cumple la condición de la tolerancia,
el valor de F70 ya va a estar actualizado. O sea, la primera vez que entra al while va a entrar con los valores que yo me di, pero luego, cuando esté dentro del while, esos valores van a ir actualizándose solo. Eso es súper relevante para la ecuación de punto fijo. Fíjense en eso cuando programen. Entonces, para que esto funcione, necesitamos darle una condición que permita ingresar. Entonces, tenemos que darle una tolerancia que la voy a definir por 1 exponente menos 5. O sea, queremos que el error esté en 10 elevado a menos 5 moles por segundo. Ya, la tolerancia va a ser esa. La comparación, le vamos a poner un valor dummy para que ingrese. El iter que nos vamos a dar va a ser el contador de iteraciones 1 y el número de iteraciones máxima va a ser 100, por ejemplo. Y ahí también vamos a aprovechar acá de ir guardando la comparación para ir viendo cómo el método converge. Entonces acá sería con plot, vamos a poner acá que sería la comparación para plotear, sería de la posición iter va a ser igual a comp. Ya esto es un vector para guardar. Un vector para guardar. Entonces al final lo que haríamos sería finalmente el ploteo. Sería comp plot. Y lo vamos a graficar con respecto a un vector que vaya desde 1 hasta el número de elementos. Ok, entonces vamos a darle esto acá. Lo resolvemos. Entonces la iteración aumentó. Volvemos a resolverlo. Entonces ahora el vector este va a empezar a ir aumentando. O sea, fíjense que va disminuyendo la comparación. Entonces vamos a salir y vamos a pedirle que le dé hasta que converja. Convergió en un número de 11 iteraciones. ¿Ya? ¿Y cómo se ve la convergencia del método punto fijo? Estaría aquí. Creo que me faltó agregar el término figura. Sí, tengo que agregarle figura. Ahora sí. Vamos de nuevo. Ya ahí sí. Y fíjense ahí cómo va convergiendo. O sea, desde el valor final hasta ese punto. En 11 iteraciones, en 10 iteraciones de hecho converge. ¿Ok? Y claro, una vez que converge acá, lo que tendríamos que hacer es calcular el beneficio, porque ya el flowchart ya ha convergido, y luego entonces ir modificando los valores del volumen y la fracción de residuo. Entonces, como eso ya es como parte de la siguiente de la simulación, lo vamos a dejar hasta acá. Ya les pido disculpas por haberme pasado y haber perdido la clase antes, porque tenía otra reunión. Y lo que voy a hacer es que a continuación voy a subirles otro video con la parte de la variación de las variables de decisión para que lo tengan disponible completo, ¿ya? Y con esto básicamente hemos visto distintos ejemplos que básicamente como que engloban las competencias que debiesen manejarse al momento de resolver este tipo de problemas, que es el manejo de reciclo y aplicación de lo que aprendieron para la primera evaluación, ¿ya? Con distintos métodos de simulación, como pudieron ver, despejes, sistemas lineales y sistemas no lineales, ¿ya? Y que es básicamente, con esto cerramos toda la parte de simulación algebraica, ¿ya? Si tienen dudas, por supuesto que me los pueden hacer. Igual fue una clase como bastante densa porque intenté abarcar mucho, pero si les aparecen dudas después también me las pueden hacer por correo, que con gusto las responderé. Ya, Profe, yo tengo una duda, cuénteme, pero dígame. no es con respecto a la materia, es más que nada respecto a la entrega 2. ¿Cuál es la Sí, fecha propuesta? en un principio, mira, en un principio las evaluaciones, Gabriel, tienen un periodo de una semana. Ya, se planifican de una ¿Ya? semana, o sea, la evaluación 2 las voy a subir mañana, Ujú. y tienen una semana para realizarla. Eso quiere decir que debiesen entregarla el miércoles siguiente antes de las 12 de la noche. Ya, ya, ok. ¿Ya? Eso. Ujú. Ya, gracias, profe. De nada. Ok, bueno, si les aparecen dudas después, porque lo más probable es que les aparezcan dudas después cuando comiencen a hacer la evaluación, justamente es para eso la evaluación, para que les surjan las dudas, tanto los ayudantes como yo vamos a estar disponibles para responderla y que de esta forma vayan aprendiendo a medida que van resolviendo un problema con características que tienen las competencias a evaluar, ¿ya? Con esto terminamos la clase. Les doy las gracias por su asistencia y por su paciencia también. Y nos vemos mañana. Les subo la evaluación y les comento cuáles son las reglas
relacionadas. Ya. Saludos, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Bueno, Gracias. adiós. Chao a ustedes.